Son las 8 de la tarde. Castilla-La Mancha a las 8. Francisco Madinaveitia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a esta hora muy pendientes de las tormentas. En Castilla-La Mancha han caído trombas de agua muy potentes, especialmente en la provincia de Toledo. El 112 notifica 18 avisos por incidencias en Illescas. Hay algunas inundaciones. Ha sido necesario achicar agua en algunos domicilios, también en algunos espacios públicos. Al parecer no hay que lamentar heridos. Han caído nada más y nada menos que 23 litros por metro cuadrado en 20 minutos. Así que lo primero, vamos con el tiempo. El complejo industrial de Repsol en Puerto Llano patrocina la información del tiempo. Vamos con el detalle. Carlos Macías, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los chubascos, las tormentas han vuelto a marcar esta tarde en buena parte de la región. Lluvias intensas. En el caso de la provincia de Toledo, esas tormentas han llegado a descargar de nuevo con fuerza en Illescas, casi los 23 litros por metro cuadrado en las estaciones de algunos meteoaficionados como Meteo Illescas. La tendencia a que estas precipitaciones vayan remitiendo, y mañana todavía hablaremos de lluvia. Ese día de la Hispanidad, ese 12 de octubre, concentradas hacia el este de la región. Serán lluvias poco importantes, algunas nieblas también concentradas en las comarcas del este. En cuanto a las temperaturas, las mínimas entre los 11 y los 13 grados no varían mucho, y las máximas entre los 23 y los 26, esperando esa subida importante de cara al fin de semana. Gracias, Carlos. Trombas de agua que han dejado algunos problemas en algunas de las carreteras de Castilla-La Mancha, así que vamos a la DGT. Lucía Andújar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en Toledo en la A42 a su paso por Illescas y que provoca retenciones en ambos sentidos. Al margen de esto encontramos algo de tráfico lento en esta misma A42 de entrada a la altura de Toledo capital. Por lo demás, circulación muy tranquila en el resto de red de carreteras de Castilla-La Mancha. No registramos más incidencias, pero eso sí, les pedimos mucha precaución en este día de fuertes lluvias. Gracias, Lucía. Mucha precaución, efectivamente, con esas lluvias. Por lo demás, el día viene el pelo para agradecer a unas horas vista del Día del Pilar la labor de la Guardia Civil, y días después de los Ángeles Custodios, también la de la Policía Nacional. Hay 4 sucesos, el último de ellos de esta misma tarde, en Torre de Juan Abad, en Ciudad Real, con un hombre de 37 años herido por arma de fuego en el pecho. Ha sido trasladado en helicóptero al hospital de Albacete. Su estado es muy grave. El presunto autor del disparo es primo de la víctima y ya está detenido. Al parecer se trata de una vieja rencilla familiar, como confirmaba la alcaldesa María Fresneda. Ya de monta del año 85, de un fallecimiento de uno de los miembros de esta familia, y llevamos ya meses arrastrando, enfrentamientos, provocaciones, y a la final estas cosas siempre tienen un desenlace fatídico. El segundo de esos sucesos nos lleva hasta Ellín, donde la policía ha detenido a 2 personas y busca una tercera por estos delitos. Le suministró por la fuerza varios medicamentos y un polvo blanco que le introdujo por la nariz. La mujer estuvo recluida en la vivienda por estas 3 personas. Uno de los varones la agredió sexualmente. Retenida, drogada y agredida sexualmente durante 4 días. Además, detenido en Guadalajara un ex policía peruano como presunto autor de 10 asesinatos. Le buscaba la Interpol. Y por último, la Guardia Civil ha detenido a los integrantes de un clan que había asaltado 38 geriátricos, algunos de ellos en la provincia de Ciudad Real. Ahora ampliaremos esa crónica negra. Antes, el plan de contingencia energética que hoy ha aprobado el Gobierno en Consejo de Ministros. Un plan que contempla 2 escenarios, uno con carácter preventivo y otro bastante más ejecutivo. Una fase de prealerta en la que todos activamos las medidas con carácter voluntario, intentando una reducción de alrededor del 15% de nuestro consumo de gas, y una fase en la que, una vez que haya varios Estados miembros que activen su estado de alerta, o que la Comisión entienda que hay un riesgo real de desabastecimiento serio, pasan a ser medidas obligatorias. Lo explicaba la ministra Teresa Rivera, así que todos apretarnos el cinturón energético, aunque eso dependerá de los mercados y de cómo evolucionen, mirando, por supuesto, la guerra en Ucrania. Ahora detallaremos cómo afecta a familias, empresas, industrias y administraciones. En este sentido hay otra referencia ligada también a la economía, al empleo, una nueva línea de ayudas para empresas que va a implementar el Gobierno de Castilla-La Mancha y que incentiva la contratación indefinida y la contratación inclusiva. Este marco laboral que deja además otra buena noticia para una gran empresa de la región. Vega Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Pachi. Porque el conflicto en Aernnova y Illescas está cerca de llegar a su fin. Hoy se ha firmado un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores que puede acabar con los paros esta misma semana. El acuerdo contempla una subida del 6,5% con un porcentaje fijo del 2% como plus de presencia. David Caballero, presidente del comité de empresa. Hoy hemos llegado a un acuerdo con la empresa de una subida a un 6,5% en ciertas variables y que se va a firmar la semana que viene.
Que las nuevas tecnologías no sean un impedimento para que los jóvenes decidan afincarse en el entorno rural. Es el objetivo de Mi Pueblo Smart y Conectado, un proyecto que han puesto en marcha las Consejerías de Educación y Desarrollo Sostenible en colaboración con la UCLM. Ismael García es el vicerrector de Transformación y Estrategia Digital de Castilla-La Mancha. Ellos son los primeros que pueden echar de menos pues ciertas carencias o ciertas necesidades que pueden inducir a esos jóvenes en el futuro irse, ¿no?, de esas zonas rurales. Una apuesta por la conectividad en el mundo rural y la cohesión territorial es llevar la fibra óptica a nuestros pueblos. El año que viene, 460 localidades de Castilla-La Mancha se van a unir a las más de 1.000 que cuentan ya con fibra óptica, lo anunciaba el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero. El próximo año, los próximos 12 meses, otras 460 localidades de la región van a poder contar también con fibra óptica. La vida de Enma ha dado un giro de 180 grados. Poco después de nacer fue diagnosticada de fracaso intestinal. Solo le quedaba la posibilidad de un trasplante, pero es muy difícil encontrar un donante pediátrico. Bueno, el Hospital de la Paz de Madrid ha realizado el primer trasplante en parada cardiorrespiratoria. Francisco Hernández, cirujano pediátrico de este hospital. De manera que hicimos lo que se hace en investigación, que es formular una pregunta: ¿por qué no se puede utilizar el intestino de asistolia cuando es válido para el resto de los órganos? La pequeña está perfectamente. Bueno, ya hay fecha. El rey Carlos III del Reino Unido será coronado el sábado 6 de mayo de 2023 en una ceremonia en la abadía de Westminster en Londres. El monarca ascendía al trono de manera automática al morir su madre, la reina Isabel. La coronación es un rito que se mantiene desde el siglo XI. Gracias, Vega. En cuanto al deporte, Alberto Corroto, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy hay Champions, juegan el Real Madrid y el Sevilla. A las 9 exacta, Real Madrid en Varsovia. Ancelotti sale con Hazard como titular en lugar de Vinicius. También a las 9, Dortmund-Sevilla. En fútbol sala tenemos a las 8:30 la España-Moldavia de clasificación para el Mundial en Alcázar de San Juan. Y a las 9 menos cuarto, Leboro, Alicante-Albacete. Todo desde las 9 en Castilla-La Mancha en juego. Gracias, Corroto. 8 y 7 de la tarde con Jorge Rodríguez en la realización técnica. Recorremos, como cada día, 80.000 kilómetros cuadrados de región en 60 minutos de radio. Castilla-La Mancha a las 8. Francisco Madinaveitia. Bueno, vamos en primer lugar a Illescas. Hemos tenido notificación de ese aviso del 112 a eso de las 7 menos cuarto de la tarde aproximadamente. Habla de 18 avisos por incidencias a raíz de la tromba de agua caída en esa localidad toledana, en Illescas, inundaciones, achiques. No hay que lamentar, al parecer, heridos de consideración, aunque ya hemos escuchado la información del tráfico. Esa fuerte tromba de agua ha causado algún incidente también en las carreteras. Hablamos hasta ahora con el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la situación hasta ahora en Illescas? Nos hablan desde los compañeros del servicio meteorológico de algo más de 22 litros que han caído en 20 minutos. Imposible. ¿Qué quieres que te diga? Ahora la situación es de tranquilidad. Está lloviendo, pero está lloviendo agua temporal, cae agua temporal, pero es que 22 litros en 20 minutos es un tormentón de impresión. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Los 18 avisos se resumen sobre todo en 4 puntos importantes de Illescas: la calle Puerta del Sol, la calle Yeles, la zona del Ferial, donde hemos tenido alguna inundación que otra en las zonas de las calles, de los viales, y también el tema del campo de fútbol. Puntualmente ha habido calle Cauce, calle Góngora, calle Garcilaso, algún punto también en la zona del Señorío, en las rotondas de la calle Italia y de la calle Francia, pero bueno, ahora está todo ya muchísimo más tranquilo, y la verdad es que, en primer lugar, dar las gracias a Protección Civil de Illescas, a la Policía Local, a la Guardia Civil y a todos aquellos vecinos que se han puesto manos a la obra para llevar a cabo la ayuda a los demás vecinos. Aqualia, como empresa también concesionaria del Servicio del Agua en el Ayuntamiento, que sigue trabajando. Bomberos del Consorcio de la Diputación Provincial. Eso en primer lugar a todos. Muchísimas gracias. Ahora mismo venía de camino Protección Civil de Seseña, lo cual quiero agradecer al 112, a Emilio y a la alcaldesa de Seseña su aportación y su ayuda. Y después, bueno, pues de alguna manera pedir perdón a los vecinos que en un momento determinado han tenido agua en sus viviendas. No han sido muchas, pero bueno, aquellos que lo han tenido, pues porque cuando cae una tormenta de este tipo, aunque estén limpias las alcantarillas, aunque haya bombas de chique para sacar el agua, encima hemos tenido la mala suerte que en un momento determinado ha sido la luz. Bueno, pues pedirles perdón y decirles que nos han mucho. No hay, alcalde, entiendo, servicios públicos afectados más allá del agua que se acumula en algunas rotondas o calles, ¿no? Ninguno para nada.
La luz del alumbrado público ha tardado un poquito más en llegar que otros días. Y yo cuando bajaba hacia la calle Real, que eran las 8 menos 10, 8 menos 10, 8 menos 5, todavía no había llegado, pero justamente ya, intentando llamar a la empresa concesionaria del alumbrado público, han empezado a encenderse las luces y ya me he quedado también mucho más tranquilo y más relajado. Nos comentaban desde tráfico que había habido también algún tipo de alcance o de golpe, afortunadamente sin consecuencias. Entiendo que allí en Illescas tampoco hay ningún tipo de daño personal, ¿no? Ninguno. Es verdad que hemos observado que se cambiaba mucha circulación de la A42 al casco, y seguramente sería por las balsas de agua que habría. Digo seguramente, no lo sé, no quiero aventurar ni decir nada, pero bueno, que hemos notado mayor tráfico interior, que quizás sea por los alcances que haya podido haber en la A42. Bueno, pues normalidad hasta ahora, esa es la mejor de las noticias. Sí. Además esa es la palabra que resume actualmente a las 8:10 de la tarde, a las 20:10 de la tarde, Illescas, tranquilidad y normalidad. Alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, gracias por atendernos en directo. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, del capítulo de sucesos, lo comentábamos en portada, ese tiroteo entre miembros de una misma familia en la Torre de Juan Abad, en la provincia de Ciudad Real, se ha saldado con un herido muy grave por arma de fuego. Es un hombre de 37 años que ha tenido que ser trasladado, como decíamos, al hospital de Albacete. Laura González Mohino. Todo ha ocurrido en la calle José Antonio Mayordomo de Torre de Juan Abad sobre las 2 de la tarde. Un hombre ha disparado a un primo suyo en el pecho, dejándolo herido de gravedad. Al parecer, el origen del tiroteo ha sido una disputa entre familiares por un conflicto que viene de lejos. Nos confirma la alcaldesa que en el municipio esperaban este desenlace porque ambas familias llevaban meses con amenazas y provocaciones. María del Señor Fresneda. Sí, porque llevamos ya meses arrastrando, enfrentamientos, provocaciones, ya de monta del año 85, de un fallecimiento de uno de los miembros de esta familia, y creemos que durante este tiempo, ha estado todo tranquilo hasta la fecha de hoy. La víctima es un varón de 37 años que ha sido trasladado en helicóptero al hospital de Albacete. Allí permanece en reanimación en estado muy grave y su pronóstico es reservado. El presunto autor del disparo ya ha sido detenido y su familia ha abandonado el municipio. No a la violencia machista. Detenidas 2 personas, se busca todavía una tercera por retener, drogar y agredir sexualmente a una mujer durante 4 días en una vivienda de Ellín, en Albacete. La víctima logró huir y fue encontrada por la policía semi-inconsciente en plena calle Daniel Marrón. Según el relato de la policía, la mujer acudió voluntariamente a la casa de un conocido en Ellín, pero una vez allí fue obligada a consumir sustancias para aturdirla. La han tenido 4 días retenida. Logró escapar aprovechando la ausencia de los raptores y fue encontrada en plena calle por la policía deambulando desorientada. Una vez recuperada pudo denunciar que había sido drogada y violada. Así lo explica un portavoz de la Policía Nacional. Le suministró por la fuerza varios medicamentos y un polvo blanco que le introdujo por la nariz. La mujer estuvo recluida en la vivienda por estas 3 personas. Uno de los varones la agredió sexualmente. La Policía Nacional de Ellín ha detenido a ese presunto agresor sexual y a otra mujer implicada que ha sido localizada en Murcia. Se ha identificado ya al tercer sospechoso de participar en los hechos y hay en marcha un dispositivo de búsqueda para detenerlo. Recuerda los números de atención a las víctimas de la violencia de género: 016 y 900-100-114. Además, la Guardia Civil ha detenido a 2 jóvenes integrantes de un clan por asaltar 38 geriátricos en toda España, algunos de ellos en Ciudad Real. Mayra Herrero. Ya están en prisión los 2 jóvenes detenidos en Getafe. Se les acusa de pertenecer a un clan familiar dedicado a cometer robos con fuerza en 38 residencias de mayores, algunas en Castilla-La Mancha, en concreto en Ciudad Real. La operación denominada Cosmima se inició en Galicia en noviembre de 2021. Los presuntos autores inutilizaban el alumbrado exterior de los geriátricos, accedían por las ventanas y se apoderaban de dinero, cajafuertes, joyas y hasta los expedientes de los residentes. Regresaban a Madrid y convertían las joyas robadas en lingotes de oro para enviar a Rumanía, país de origen de los asaltantes. Se estima que se hicieron con unos 200.000 euros. Y un último suceso también muy llamativo. La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a un fugitivo al que buscaban en Perú como autor de 10 asesinatos. Mario Vizcaíno.
El arrestado es un policía nacional de Perú que estaba reclamado internacionalmente por la comisión de 10 asesinatos. Al parecer formaba parte de un grupo ilegal denominado Escuadrón de la Muerte, que se dedica a ganar ascensos y condecoraciones mediante la ejecución y asesinato de supuestos delincuentes que todavía no han sido juzgados. Este hombre estaba reclamado por la Interpol y la Policía Nacional Española lo ha localizado en Guadalajara, donde residía con su familia. Ahora ha sido detenido en los alrededores de su domicilio en la zona centro de Guadalajara y puesto a disposición de la Audiencia Nacional. Este plan de contingencia que hemos llamado más seguridad energética, más segura, más asequible y más solidaria. ¿Cómo podemos ser más eficaces para canalizar ahorro, preservando el confort de las familias, preservando el tejido productivo? De ese modo resumía la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, el plan de contingencia energética que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros para intentar ahorrar energía este verano. El Gobierno quiere reducir el consumo entre un 5 y un 13,5%. Enrique Lumbreras. Son 73 medidas para ahorrar gas y electricidad que se agrupan en 6 bloques de actuación y que van dirigidos a las familias, a las empresas, a la industria y también a las administraciones. Para lo primero, las familias, prioritario proteger a los consumidores vulnerables. Para ello se va a dar mayor cobertura para el bono térmico y eléctrico y una mayor cantidad de población con protección. El Gobierno pone el acento en un colectivo, los 1,6 millones de hogares que viven en una comunidad de vecinos con calderas comunitarias, es decir, con calefacción central. Ahora no se pueden acoger a ninguna ventaja, así que se busca cómo abaratar su factura. Por tanto, hay que ver si se crea una nueva tarifa, si se amplía el bono que puede dar cobertura a los integrantes en una comunidad de propietarios o cómo se articula, y estamos ultimando toda esta preparación. También se va a seguir impulsando el autoconsumo con 500 millones más y la aprobación de más ayudas fiscales. Por último, las facturas de luz y gas serán más transparentes e incluirán consejos de ahorro. Lo más destacado para las empresas es que habrá 1.000 millones más para el PERTE verde y a las administraciones se les va a ayudar a instalar alumbrado público más eficaz. Se les aconseja también que racionalicen el uso energético. Eso incluye también la iluminación de Navidad. Por último, se van a agilizar los cauces para exportar energía al resto de países europeos, la mayoría con más problemas de suministro que España. Fe de ratas, porque acabo de decir que es para ahorrar energía este verano, cuando es para ahorrar energía, lógicamente, este invierno. Bueno, comentábamos los problemas con los que se pueden enfrentar las comunidades de vecinos, pues derramas, subidas de cuotas. Ese es el escenario que se plantea en muchas comunidades que estudian cómo llenar el depósito de la calefacción sin que se disparen los gastos. Difícil está, Alicia González. El dilema al que se enfrentan las comunidades de vecinos es llenar el depósito de la caldera y ahorrar en gastos, pero el precio de los combustibles, que registra un aumento considerable respecto al año pasado, no se lo pone fácil. Guillermo de la Morena es administrador de fincas en Ciudad Real. Respecto a abril del 2021, el gasóleo de calefacción ha duplicado su precio. Además, quedó exento de la bonificación de 20 céntimos por litro aprobado por el Consejo de Ministros. Desde las comunidades de vecinos aseguran que en años anteriores se encendían la calefacción el primer día de noviembre. Este año será imposible. Además, plantean un aumento de las cuotas o efectuar derramas para sufragar los gastos. Lo explica Manuel Domínguez, vicepresidente de una comunidad de vecinos en Ciudad Real. Este año habrá que poner alguna derrama, algún extra y ajustar más el horario al tiempo de encendido y de apagado. Se calcula que en el territorio nacional 1,7 millones de hogares con calefacción central gastarán en torno a 3.000 euros de media en combustibles durante este invierno. Hoy hemos sabido además que el Fondo Monetario Internacional vuelve a rebajar el crecimiento de España para 2023 hasta el 1,2%. Es un recorte de nada menos que 8 décimas. Aún así, España se mantiene a la cabeza de las grandes economías de la eurozona. Respecto al crecimiento de este año, marca un 4,3%, son 3 décimas más respecto a la estimación del pasado mes de junio. Y en clave laboral, Castilla-La Mancha sigue avanzando en políticas que favorezcan la calidad del empleo, favorezcan también la inclusión. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy 2 nuevas iniciativas para incentivar los contratos indefinidos e inclusivos con más de 11 millones de inversión. Ángela Sobrino. El primero de ellos contempla 10 millones de euros. Más de 1.600 personas van a poder optar a esta convocatoria que ahora suma una novedad. A los desempleados de larga duración, mayores de 50, mujeres, jóvenes menores de 30 y personas en situación de exclusión social, se suma un nuevo perfil. Patricia Franco, consejera de Empleo. Aquellas personas que hayan estado contratadas por empresas de trabajo temporal
al menos durante un periodo de 90 días en los últimos 12 meses. Con esta convocatoria también se incentiva la transformación de fijos discontinuos, la contratación de personas que vengan de planes de empleo y la conversión de indefinidos a tiempo parcial a indefinidos a tiempo completo. Las empresas interesadas tienen hasta el 30 de noviembre para solicitarlas. Hemos beneficiado hasta la fecha, desde nuestra llegada al Gobierno, a 3.100 personas en nuestra comunidad autónoma con más de 16 millones de euros. La otra línea de ayudas, dotada con 1,5 millones de euros, va a favorecer la contratación de personas con algún tipo de discapacidad. Y una buena noticia también del ámbito laboral: el conflicto en Aernova, Composites y Illescas está cerca de llegar a su fin. Hoy se ha firmado un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores que podría acabar con los paros esta misma semana. Goyo Fernández. El acuerdo entre ambas partes finaliza con meses de paros puntuales por parte de los trabajadores de Aernova, a falta, eso sí, de la firma definitiva la semana que viene y de que el texto recoja de forma correcta todas las condiciones pactadas con los representantes sindicales. David Caballero, presidente del comité de empresa. La huelga se mantiene hasta la firma del acuerdo, pero el jueves, por ejemplo, que era el siguiente día de movilización, toda la plantilla entrará a trabajar. El acuerdo contempla una subida del 6,5% con un porcentaje fijo del 2% como plus de presencia y otro atendiendo a condiciones como el absentismo, la calidad o la eficiencia, entre otras variables. Como es martes y es habitual cada martes, después tendremos nuestra habitual sección con la gente de Maldito Bulo. Y esta información viene muy al pelo de esa cuestión. Comisiones Obreras Castilla-La Mancha ha presentado hoy mismo una campaña contra los bulos en el trabajo. Acudir a los delegados sindicales, usar canales fiables para estar informado, frenar la difusión cuando sospeches que estás ante un bulo, son algunas de las recomendaciones que hoy efectuaba el responsable de comunicación de este sindicato en la región, Marcelo Ortega. Cuando hay una captura de pantalla, por ejemplo, es una de las cosas que decimos a la gente trabajadora que tiene que sospechar, porque una captura de pantalla es muy manipulable y se le puede añadir incluso la cabecera de un medio de comunicación real para darle veracidad. Pasa lo mismo cuando a veces se intenta dar una apariencia de veracidad a la fuente, pues con un nombre que imita o parece el de un medio de comunicación real. Bueno, más cuestiones. Mi pueblo smart y conectado es un proyecto que han puesto en marcha las Consejerías de Educación y Desarrollo Sostenible en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para fomentar entre los jóvenes el uso de las tecnologías de la telecomunicación y de paso combatir la despoblación. Se trata de que las nuevas tecnologías no sean un impedimento para que los jóvenes decidan afincarse en el entorno rural, de aprovecharlas precisamente para plantear iniciativas, ideas y proyectos con los que mejorar la cohesión territorial. Lo ha explicado el vicerrector de Transformación y Estrategia Digital de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ismael García. Que ellos mismos sean conscientes y partícipes de cómo mejorar, ¿no?, la propia vivencia que están experimentando en el entorno en el que viven, puesto que ellos son los primeros que pueden echar de menos pues ciertas carencias o ciertas necesidades que pueden inducir a esos jóvenes en el futuro irse, ¿no?, de esas zonas rurales. Para ello se llevarán a cabo charlas en centros de secundaria de municipios menores de 5.000 habitantes y un concurso de ideas y proyectos que solucionen problemáticas que hayan detectado. El plazo de presentación de los trabajos finalizará en marzo y será entonces cuando se conozca el fallo del jurado. Para todo eso hace falta conectividad, así que el año que viene 460 localidades de la región se van a unir a las 1.031 que ya cuentan con fibra óptica, una apuesta del Gobierno regional por esa conectividad en el mundo rural y también por la cohesión territorial. Anuncio hoy del consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero. El próximo año, los próximos 12 meses, otras 460 localidades de la región van a poder contar también con fibra óptica. El 8% tienen esa catalogación de intensa o extrema despoblación. Y también relacionado con esto, la Consejería de Educación va a invertir 48 millones de euros para comprar 33.000 dispositivos informáticos que se unirán a los 80.000 de nueva adquisición con los que cuentan los centros educativos desde el inicio de este curso. Lo adelantaba hoy la consejera de Educación, Rosana Rodríguez. Se repartirán 16.500 paneles digitales interactivos y 16.500 ordenadores portátiles cuya compra ya se ha adjudicado y que comenzará a ser entregados en las aulas de nuestros centros públicos a lo largo de este mes. Bueno, y esta cuestión se la contábamos en portada, es una de esas noticias que alimenta la esperanza. El Hospital de la Paz de Madrid ha realizado el primer trasplante de intestino de donante en asistolia, es decir, en parada cardiorrespiratoria. Ha sido una niña que tiene 13 meses y que se encuentra ya en perfecto estado. Blanca Delgado.
Lo hemos podido comprobar en la rueda de prensa. La vida de Emma ha dado un giro de 180 grados. Poco después de nacer fue diagnosticada de fracaso intestinal. Solo le quedaba la posibilidad de un trasplante, pero es muy difícil encontrar un donante pediátrico. Lo habitual es que estas donaciones lleguen tras muerte cerebral del donante, aunque cada vez cobra más importancia la que se hace tras la parada cardiorrespiratoria. Pero nunca se había hecho con este órgano. Habla Francisco Hernández, cirujano pediátrico del Hospital La Paz de Madrid. Nosotros veíamos como para todos los órganos sólidos, digamos que la asistolia era una solución a la falta de donantes, excepto para el intestino. De manera que hicimos lo que se hace en investigación, que es formular una pregunta: ¿por qué no se puede utilizar el intestino de asistolia cuando es válido para el resto de los órganos? Tras 3 años de investigaciones y de prácticas llegó un donante y ahí estaba Emma esperando su oportunidad. España se convierte así en el primer país donde se puede realizar con cualquier órgano esta técnica, que ya supone 1/3 de todas las donaciones. La Universidad de Alcalá oferta cursos gratuitos online de medio ambiente para las personas desempleadas de Castilla-La Mancha. Si te interesa, puedes recabar la información en la página catedrademedioambiente.com. El proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del programa Emplea Verde, gestionado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro. En seguridad y salud laboral, Comisiones Obreras tiene la mejor red de profesionales para asesorarte y ayudarte. Por unos centros de trabajo sin accidentes. Para que trabajes con seguridad y salud, Comisiones Obreras está a tu lado. Contacta con tu sindicato en el 925 28 97 55. Campaña de prevención de riesgos laborales de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, con la financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha a las 8. Francisco Madinabeitia. Es un hecho llamativo y sangrante. Entre el pueblo más rico de Castilla-La Mancha y el más pobre hay una brecha sideral que confirma el grave desequilibrio territorial de la región. La localidad toledana de Pepino es la más rica, con una renta media por habitante de casi 33.000 euros, una cifra escandalosamente lejana de los menos de 14.000 euros del pueblo más pobre de la comunidad, que es Carrizosa, en Ciudad Real. Son datos oficiales de Hacienda que ponen el acento en las profundas diferencias sociales, más allá del manoseado debate de la despoblación e independientemente de la calidad de vida que se respire en esos pueblos, que eso es otra cosa. Guadalajara es la provincia más rica de Castilla-La Mancha y Cuenca la más pobre, aunque sus indicadores de felicidad no los conocemos. No parece mala idea que el gobierno regional dedique una parte de sus multimillonarios presupuestos a poner un poco de equilibrio en este bache y que todos los castellano-manchegos tengan las mismas oportunidades. Puesto que la alegría no se puede legislar, pongamos algo de orden en favorecer la vida cotidiana de la gente allí donde existen menos posibilidades. Castilla-La Mancha es una de las hijas pobres de la España autonómica y ya vemos que dentro de ella el desequilibrio también es brutal. Mientras tanto, los organismos internacionales empeoran la previsión de crecimiento para la economía española y eso hará más grande el agujero. Bueno, ahora nos ponemos sobre los raíles que nos marca como cada martes Eusebio Cedena, el director de El Español, el digital de Castilla-La Mancha, pero antes casi que minuto y resultado de la meteorología, porque la tarde está siendo complicada en algunos puntos. Así que primero saludo a Irene Fernández, que me acompaña aquí en el estudio en Toledo. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Que tú has sido también en parte una pequeña víctima de la tormenta de agua. No sé si habrás encontrado agua embalsada en la carretera al venir para acá o... Pues es la primera vez que vengo aquí a la radio, vivo muy cerquita, en coche.
pero un poco por miedo, porque cada vez que cae agua no te vale con sacar el paraguas y ya está, ya tienes que tener otras advertencias en la cabeza y saber que a lo mejor te pilla la Mundial. Y sí, no he salido a la carretera, pero sí viniendo del barrio de unas cosas, ya en cuestión de 5 minutos se ha formado como una especie de lluvia hacia arriba cuando pasabas con el coche que te pone sobre alerta, ya te digo, que no estamos tranquilos cuando llueve. Y en Cuenca, nuestro hombre del tiempo este martes es Leo Cortijo. Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas tardes. Voy a poner hombre de voz del tiempo, que no sé muy bien cuál es. Yo creo que es un poco así también impostada. Bueno, ¿no? Muy bien, pero así das el pego, ¿eh? Muchas gracias, compañero. Despedimos la conexión. Bueno, por Cuenca más tranquilos, ¿no? Creo que ha sido más toledana la tormenta. Sí, hoy sí. Sabes que venimos de vivir unos días muy tristes, muy lúgubres en Cuenca con esto de la lluvia, la riada que hubo en Salices y esas 2 víctimas mortales en carretera, lo cual ha teñido de negro ya este principio de otoño en la provincia, pero hoy la situación es mucho más tranquila. Está lloviendo y se agradecen estas lluvias, pero de momento no son las lluvias torrenciales que has narrado en el tramo informativo en Illescas, y es un poco la tónica dominante, Pachi. Parece que de un tiempo a esta parte, y los expertos dicen que cada vez más, los periodos de precipitaciones no van a ser tan, entre comillas, tranquilos, sino que van a estar protagonizados precisamente por grandes trombas de agua, lo cual hace un poco que contengamos la respiración. Bueno, llueve como debe en Cuenca, que esa siempre es una buena noticia, efectivamente. Bueno, un par de cuestiones, a ver si nos da tiempo, porque llevamos edición reducida hoy, que a las 9 tenemos Champions con el Madrid y con el Sevilla. La primera, porque creo que los dos habéis manejado además los datos en vuestros respectivos medios de comunicación sobre la renta por habitante. Fijaos en Castilla-La Mancha, los pueblos de Castilla-La Mancha. Fijaos que a veces hablamos siempre de la España de 2 velocidades, yo diría que hasta de 3, y luego resulta que en las regiones también encontramos esas velocidades, es decir, hay que intentar igualar esos raseros. Tú me decías, Leo, y empiezo contigo en este sentido, que habías trabajado los datos en Cuenca. ¿Se registran las diferencias que, por ejemplo, hemos visto en Toledo, donde hay municipios que doblan a otros en renta per cápita? Aquí incluso más. Hay un municipio que casi triplica, el municipio con mayor renta casi triplica al que tiene menor renta. Se nota mucho el cinturón urbano de Cuenca, es decir, la capital y los pueblos del entorno se tiñen de azul en este sentido, en el mapita, y hay otras zonas, la serranía, la Manchuela, por ejemplo, que lo que hacen es teñirse de rojo. En Cuenca predomina el rojo, lo ha dicho el compañero perfectamente en su columna radiofónica, por así decirlo. Cuenca es la provincia en este sentido con menor renta de la región y una de las menores a nivel nacional incluso, es decir, en este sentido vamos muy en el furgón de cola, pero sí, las diferencias son palmarias. Te digo que casi triplica, son 11.500 euros de diferencia, que se dice pronto, entre la renta del pueblo más pudiente al pueblo más humilde. No sé en qué sentido tendríamos que mirar aquí, Pachi, cómo juegan factores determinantes, yo creo, como la despoblación, y es el primero, yo creo, que en el que todos estamos pensando, en una provincia en concreto, en esta de Cuenca, que es por la que me preguntas, tan extensa en territorio, con tantas particularidades demográficas, 238 municipios, algunos de ellos muy chiquitillos. El INE ya avisaba en su estadística que pervierte un poco también la estadística el hecho de esto, precisamente la despoblación, porque con que haya un vecino con una renta alta, por lo que sea, desdibuja un poquito el mapa. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ojo, dicen incluso los expertos que para tenerlo todo en consideración habría que empezar a mirar en los municipios de más de 2.000 habitantes, y de esos en Cuenca casi se cuentan con los dedos de una mano. Eso es. En el caso de Toledo lo hemos visto, teníamos a Pepino, por ejemplo, en la parte alta de la tabla, por así decirlo. Es verdad que los cinturones de las grandes ciudades se aprecia esa salida de muchos vecinos de esas grandes ciudades a vivir a los entornos más cercanos, y en cambio las zonas más rurales, zona de la Jara, en la provincia de Toledo, pues se aprecia esa rebaja. Lo que yo no sé es si es fácil igualar o intentar igualar por arriba, porque esto es como lo de ponerle puertas al campo. Cada vecino se va a vivir donde le da la gana. Con sus circunstancias. Claro, y también es verdad que ya no para los municipios más pobres, antes podíamos decir aquello de es que es más barato vivir en los pueblos. Bueno, dadas las circunstancias actuales, yo tengo mis dudas de esa afirmación, ¿no? Sí, habría que mirar al detalle, como bien dices, Pachi. Nosotros analizamos la renta media neta, que es el dinero que tenemos contante y sonante después de impuestos, y sí que a mí me llamaba la atención que dice Leo que Cuenca es
como una de las provincias más damnificadas, que Huerta de la Obispalía, Cuenca, era el municipio de renta media neta más alta, con 19.000 euros, 19.938 concreta. 338, tengo que apuntar. Eso es. Y, por otro lado, Nombela, en Toledo, era el municipio con renta media neta más baja, con 5.000 y pico. Yo tenía una asignatura en la carrera, que era una de estas optativas, que se llama Sociología Urbana, que al principio me parecía un peñazo, pero luego cuando lo vi con calma, te ayudaba como a entender ese crecimiento, darle como argumentos y darle poso. Y a mí me hubiera gustado más profundizar en estas rentas, en por qué se produce y en por qué hay municipios que te pueden sorprender, como por ejemplo Cuenca, y que hay municipios que tienen casi 14.000 euros menos de renta. Me gustaría ir más al detalle. Y una de las cosas que también me llamó la atención es que en ninguna de las capitales, en ninguna de las provincias, la capital era la que más renta media tenía, salvo en Toledo, salvo en la capital de la región. O sea, todas a lo mejor ocupaban el puesto 3, el 4, el 5, yo creo que salvo en Cuenca. En Cuenca el noveno puesto. El noveno puesto. Se dice pronto, ¿eh? El noveno puesto. Entonces, nos gustaría ir más al detalle. No sé si se ha superado ese cliché que todos pensamos que en las capitales se vive mejor o se vive a un nivel de vida más alto o no, en las capitales se pagan a lo mejor más impuestos, depende también del caso, como tú decías, Pachi. Claro. Bueno, pues ya entraremos al detalle, porque además hay muy buenos analistas de esta materia en la Universidad de Castilla-La Mancha, a veces hemos contado con ellos. Sería interesantísimo, la verdad. Y seguro que nos pueden ofrecer más detalles. La otra noticia del día, Consejo de Ministros, ese plan de contingencia energética. Una fase de prealerta en la que todos activamos las medidas con carácter voluntario, intentando una reducción de alrededor del 15% de nuestro consumo de gas, y una fase en la que, una vez que haya varios Estados miembros que activen su estado de alerta o que la Comisión entienda que hay un riesgo real de desabastecimiento serio, pasan a ser medidas obligatorias. Yo en este sentido, Leo, me estaba acordando de, creo que ya lo comenté también en alguna tertulia, de el clásico portavoz suplente de algún partido político que te encuentras en el mes de agosto, que le ves en la tele y dices, ¿este quién es? Es el portavoz suplente del suplente, era alguien del Partido Popular, y yo decía, pues en realidad lo está definiendo muy bien. Decía, la cartilla de racionamiento que nos quiere imponer Pedro Sánchez. Bueno, sobre el fondo de la cuestión no entro, pero es verdad lo de la cartilla de racionamiento. Y a mí a eso me suena, poniéndome pesimista, lo que le oigo decir a Teresa Rivera, Leo. Si es que tenemos que atarnos los machos. Tenemos una guerra a 3.000 kilómetros de la puerta de casa, que además, y en los últimos días estamos viendo cómo se está recrudeciendo y, bueno, no quiero ser muy pesimista, pero hay amenazas muy serias encima de la mesa y, insisto, quiero ver el vaso medio lleno. Pero es que es momento para eso, es momento para apretarse los machos. La ministra ha querido poner algo de certidumbre en todo el panorama y ha presentado este plan de contingencia, o las líneas maestras, digamos, de este plan de contingencia, al que creo que le ha faltado alguna letra pequeña. En definitiva, explicaba, para aumentar la protección de los consumidores, reducir el gas, que es lo importante, e incrementar también la solidaridad con otros países europeos. No hay que olvidar que todo esto forma parte de un compromiso de la Unión. Creo que ahora más que nunca tenemos que ir todos juntos. El objetivo es reducir el consumo de gas entre un 5,1 y un 13,5%, mejorar la autonomía energética y aumentar la competitividad. Yo creo que es lo más importante. Ya se han dado pasos en este sentido, como esa reducción del gas al 5%. Creo que nos estamos acostumbrando, creo que es el camino hacia donde tenemos que ir, y creo que hay voluntad y conciencia, y lo creo de a pies juntos, en los hogares, y yo creo que las empresas y las industrias están dispuestas a hacerle sacrificio. También es cierto, porque a los bolsillos de unos y a los bolsillos de otros nos repercute. Dentro de esos objetivos y dentro de esos planes de ahorro está buscar la eficiencia en los diferentes niveles de la administración, y este es el punto, Pachi, que te quería rescatar o resaltar, porque es que el gobierno ya se comprometió a ir por delante en este sentido hace meses, pero a día de hoy 9 de los 22 ministerios, que se dice pronto también lo de 22, todavía no han cerrado sus propios planes de ahorro para permitir el teletrabajo 2-3 días por semana. Yo creo que antes de pedir compromiso, y es verdad que lo tenemos que asumir todo,
todos en hogares y en empresas, yo creo que el gobierno también tiene que profundizar en este sentido, ¿no? Y el apostar por ese teletrabajo en la administración, el cuidado con el alumbrado público. Veremos como aquí a nada estamos hablando de qué va a pasar con las luces de Navidad, la calefacción a 19 grados, fotocopias incluso en blanco y negro y a dos caras. Yo creo que es momento de apretarnos los machos, como digo, utilizando el símil taurino que sabes que tanto me gusta, pero todos. Claro, todos. A ver si puedo entrevistar a Abel Caballero en próximos días para preguntarle por esa cuestión. ¿Tú cómo lo ves, Irene? ¿Te huele a cartilla de racionamiento también? A ver, es que me huele a cartilla, pero todavía no nos lo dicen claro tampoco. O sea, falta letra pequeña. Sí, porque yo creo que hemos empezado por recomendaciones. Cuando yo creo que tendrían que ser advertencias encarecidas, ¿vale? O sea, por favor, ustedes que se mentalicen que hay que ahorrar luz, gas, y la cosa está cruda. A mí me parece que con este plan de contingencia no se da ahí en la diana. Son recomendaciones, por ejemplo, en las luces de Navidad no va a haber ningún tipo de restricción. ¿O es que las va a haber en el puente de diciembre? ¿Por qué? ¿Porque es algo que tiene un coste electoral? ¿O porque va a cabrear a los ciudadanos que no van a poder ir a ver sus luces a la hora que quieras? Pues no. Pues a lo mejor si anochece a las 7 de la tarde o a las 6:30, tendríamos que poner las luces de 7 a 9 o de 7 a 9:30 y luego estudiar otras fórmulas. O si están en toda la ciudad, ahora yo me imagino Toledo, si están en diferentes puntos de la ciudad, pues en un punto. Yo como ciudadana, sinceramente, me voy a ver las luces, pero no me quedo eternamente 3 horas. O sea, voy a consumir en el restaurante que sea, me tomo el chocolate con churros, voy a la feria de turno, no me quedo solo en eso. Entonces yo creo que algo tan vistoso como las luces de la Navidad, en lo que se podría ahorrar tanto, o apostar por otra fórmula, por ejemplo, no sé, luces solares, combinar una cosa con otra, no sé. Sí. Creo que sería para dar ejemplo, porque es que si no, al final estás dando un mensaje a medias. Sí. Y es que parece que es una mentalidad que tiene que estar solo en invierno. No tiene que estar solo en invierno, tiene que ser nuestro leitmotiv a partir de ahora. Sí. Y yo creo que el ciudadano no lo está percibiendo así. No lo hemos interiorizado lo suficiente, yo creo, efectivamente. Pero esto, hasta que no nos llega el palo en todo el cogote, yo creo que no lo interiorizamos. Me da la sensación de que nos pasó un poco con la pandemia también. Es que es igual, yo creo que es igual. Pasa exactamente lo mismo. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero no me resisto a apelar a vuestra capacidad de síntesis para que en 20 segundos me digáis qué os pareció... Iba a decir el paripé, estaría feo, porque yo me lo creo. Lo que sucedió ayer en Moncloa y en Génova, o en Génova y en Moncloa, en relación al Consejo General del Poder Judicial, y hasta qué punto le tenéis fe a esa reanudación del diálogo, Leo. Le tengo fe porque no queda otra, porque el ESMES ya se ha ido después de muchas amenazas y hay que ponerse sí o sí. Yo creo que ya se tiene un avance, por lo menos, y cediendo más el PSOE, creo honestamente que el PP, sobre todo asumiendo eso de las palabras de Feijóo hoy son claves de que tengan peso los jueces en la elección, que tengan peso, pero que no decidan al completo quienes tienen que formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Creo que eso es un avance y creo que se tiene que ceder más el PSOE. Espero que no haya lecturas políticas después de ello, y más si cede el PSOE que no las haga el Partido Popular, porque la génesis de todo esto, recordémoslo, es aquel famoso WhatsApp del senador del PP, don Ignacio Cosidó, diciendo que la jugada estupenda, ya controlamos la sala segunda por detrás. Ojito con la génesis también. Irene. Yo creo que va a ser difícil superar la idea que tenemos el ciudadano de a pie de que los jueces también están controlados por el poder político. Entonces, PP y PSOE, por favor, un acuerdo ya, porque por algo se empieza. Y no me creo lo de ayer mucho. Yo creo que va a tener muchos más capítulos y hasta que se llegue al acuerdo van a pasar meses. O qué casualidad que puede ser el acuerdo seguro que semanas antes de las autonómicas quizá, o puede alargarse hasta el año que viene. O sea, vamos a tener más ediciones de esta saga, pero ojalá no las hubiera, ¿eh? A mí lo que no me entra en la cabeza es que alguien, después de acabar esa reunión, dijera ayer que el nuevo marco es el diálogo. No me entra en la cabeza, porque ¿Te parece chino? La pregunta es, ¿y antes qué pasaba entre los dos principales partidos, los que acumulan el 50% del voto, 18 millones de votos en España? En fin, y ojalá vaya muy bien, ¿eh? Eso no quita para que ojalá vaya muy bien, haya un acuerdo, y si hay que reformar la elección, se reforme, efectivamente, y den una lección, porque estas son las lecciones que luego los ciudadanos entienden muy bien y dicen, oye, si estos se ponen de acuerdo... Eso sí da votos. Eso da votos, efectivamente. Yo creo que sí. 8:43.
Andrés, Leo Cortijo, Irene Fernández, gracias a los dos, chicos. Un abrazo y iros por debajo sombra. de las tejabanas, porque la sombra ya está ahora. Gracias a los dos, un abrazo. Un abrazo, Gracias, compañeros. Adiós. Venga, una pausa y vamos con los bulos. Castilla-La Mancha a las 8. Francisco Madinaveitia. Este martes tienes una cita con el mejor fútbol de Europa en Radio Castilla-La Mancha. Desde las 9 es Noche de Champions en Castilla-La Mancha en juego. El Madrid puede cerrar su clasificación a octavos como campeón de grupo a pocos días del Clásico. Shakhtar Real Madrid. Castilla-La Mancha en juego, con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de Radio Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en juego. Un gran equipo. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Como cada martes dedicamos unos minutos en este Castilla-La Mancha a las 8 a hablar de bulos, lo hacemos con el equipo de Maldita.es. Apuntamos hoy en dos direcciones porque durante el pasado fin de semana se ha celebrado en Madrid el festival Viva 22 que organizaba la formación política Vox. Allí, además de los líderes del partido, intervinieron, por ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. I want to begin by thanking Santiago Abascal for the incredible job. Santiago Abascal y la reciente ganadora de las elecciones italianas, Giorgia Meloni. Querido Santiago, amigos de Vox, lamento mucho no poder estar allí físicamente con vosotros en este gran día de Viva. Los dos hablaron de forma telemática, pero los que sí estuvieron presentes de manera presencial fueron los influencers, infobloggers y los meconios que cantaron esto. Vamos a volver al 36, vamos a volver al 36, vamos a volver al 36, vamos a volver al 36. Subimos vídeos a internet. Vamos a volver al 36, decían en referencia al comienzo de la Guerra Civil Española. Cabreamos siempre a los comunistas, feministas y progres. Si votas al PP eres franquista y si te gusta Bildu, pacifista. Y otras frases de ese estilo que conforman esa canción que no ha parado de difundirse en las redes y con mucha, pero que mucha polémica. Así que saludo ya a Andrés Jiménez. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Pachi? Muy buenas noches. Oye, con mucha polémica por la frase esa de vamos a volver al 36. Hay quien dice que con eso están expresando su deseo pues de un nuevo golpe de Estado e incluso algunas asociaciones de memoria histórica han pedido una investigación formal por parte de la Fiscalía. Una investigación que los autores de la canción rechazan porque dicen que no están pidiendo una nueva guerra civil. Sí, lo que cuentan es que no es un deseo suyo, sino que otros, no ellos, nos quieren llevar al 36. No se refiere a que queramos volver al 36 nosotros, se refiere a que nos quieren devolver al 36, ¿vale? Todo esto surge de varias publicaciones que dicen que la canción dice ojalá volvamos al 36, cuando en realidad eso no es así. No, no es así. Hemos mirado la letra completa y no se dice tal cosa. Cantan vamos a volver al 36 y eso sí, siempre, según los autores, con esto no están pidiendo un nuevo golpe, así que cada uno saque sus conclusiones. Vamos, que no es la expresión de un deseo. Bueno, otro del que siempre se habla, pese a que abandonó hace ya algún tiempo la política de forma activa, es Pablo Iglesias, ¿no? Sí, acuérdate, Pachi, de que hubo mucha especulación sobre lo que iba a hacer el ex vicepresidente del gobierno tras dejar la política, seguro que te acuerdas. Al final ya hemos visto que, bueno, presenta un programa de radio y colabora con otras tantas y se ve pues que le ha cogido el gustillo porque se presentó a un concurso para una plaza de profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, aunque él mismo ya contó en RAC 1 que no tenía muchas esperanzas en conseguir la plaza. Entonces solicité 2 plazas que salieron a concurso, una de Ciencias Políticas y otra de Periodismo. Con la de Periodismo es verdad que no tenía grandes esperanzas porque es muy difícil que yo pueda acreditar una experiencia profesional como periodista que pueda competir con periodistas acreditados. Bueno, pues sustanciado ese concurso, resulta que han salido los resultados y efectivamente pues que no ha conseguido la plaza. No lo ha conseguido, ¿no? Y se está diciendo en redes que ha suspendido el examen para profesor al sacar un 4, así que ya te puedes imaginar, Pachi, el cachondeo, las bromas que ha habido en redes con este tema. Por eso conviene profundizar y analizar si estos concursos públicos se pueden considerar como tal un examen.
Claro, allí está la cuestión. Hemos ido a los baremos de los concursos para plazas de profesor asociado y ahí no se habla en ningún momento de un examen. Lo que tiene en cuenta la comisión que decide quién se queda con el puesto es la experiencia profesional, tanto fuera como dentro de la universidad, en ese campo en cuestión al que se está postulando, y luego también otros méritos, y en el caso de que lo vean necesario, esto no siempre es así, pues también se realiza una entrevista personal. Por tanto, no se habla de examen, pero sí es verdad, Andrés, que Iglesias no ha conseguido esa plaza. Bueno, de hecho ha quedado el quinto de los 7 candidatos que se presentaron con un 4 de nota, mientras que la que finalmente ha conseguido la plaza ha sacado un poquito más, un 7,4. Bueno, ¿y qué quiere decir eso de sacar un 4 en un concurso público como este? ¿Es suspender al igual que si sacaras un 4 en un examen? A ver, en la normativa y en la resolución que resuelve el concurso no se habla específicamente de suspenso de forma literal, pero hemos hablado con la universidad para que nos lo aclararan y lo que nos dicen es que para poder ser adjudicatario de una plaza será necesario, y esto lo digo textualmente, alcanzar una puntuación igual o superior a 5, o sea que no llega. Vamos, que se ha quedado corto Pablo Iglesias. Pues sí, porque además lo que exige la Complutense es que si la comisión ve necesaria esa entrevista personal con los candidatos de la que hablábamos antes, estos tienen al menos que haber sacado una vez más un 5 para poder participar y bueno, como decíamos, no es el caso de Iglesias. Bueno, pues queda claro que no se puede hablar de un examen, ya que lo que se valoraba era la experiencia de los candidatos, aunque lo que sí es cierto es que con sus méritos Iglesias no ha superado ese 5 que exigía la universidad. Bueno, Andrés, antes de que te vayas, recuérdanos, porque esto es como el teléfono de emergencias sobre bulos, pero el teléfono de emergencias, el número WhatsApp de maldita.es. El teléfono de emergencia bulera, Pachi, lo llamamos nosotros. Es el 644-229-319. Ya saben los oyentes que si reciben algo que les huela, no sé, un poco raro, pues nos los pueden pasar allí, lo verificamos y lo comentamos aquí como cada martes en Castilla-La Mancha a las 8. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Emergencias buleras cada martes en este Castilla-La Mancha a las 8. Gracias, que pases buena semana. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. 10 para las 9, Castilla-La Mancha a las 8. Nos ponemos ya tirando de la lengua. Y hoy con una cuestión que pueda parecer incumbe a especialistas, lingüistas o por extensión incluso a quienes nos dedicamos, por ejemplo, a trabajar con las palabras, pero que realmente tiene influencia decisiva en nuestra forma de estar en sociedad, de relacionarnos, de hacer amigos, de tener capacidad de comunicación y convicción. Estamos hablando del ritmo del lenguaje. Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada y 1000 vidas más. Saludo ya a Laura González del Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Facultad de Letras de Ciudad Real, integrante del grupo Gramática Varia con el que cocinamos este tiempo de radio. Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Pachi, buenas noches. Bueno, creo que ahora nos presentas a la invitada y que ella será quien nos explique por qué Jorge Drexler y por qué esta canción, ¿no? Sí, efectivamente. Os voy a presentar a la invitada de esta noche que estuvo en nuestro seminario de lengua española hace una semana. Ella es Victoria Marrero Aguiar. Por si no la conocéis, Victoria es catedrática de la UNED, es experta en fonética del español, psicolingüística o en el estudio de trastornos del lenguaje, entre otras especialidades. Y de su trayectoria podemos destacar que en los años 90 fue consultora en el Hospital Ruber Internacional y gracias a ello publicó junto a María Rosa de Cárdenas el cuaderno de logoaudiometría. Actualmente este cuaderno se considera justamente el material estándar para las pruebas de recepción y discriminación verbal en España. Victoria, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de hablar con vosotros. ¿Qué tal? Bueno, pues desvelanos el misterio. ¿A qué viene Jorge Drexler y la milonga del moro judío? Pues mira, Jorge Drexler es, además de un cantautor muy conocido, empezó como otorrinolaringólogo, es médico. Y en una conversación que tuvimos cuando se presentó en la Real Academia la nueva gramática de la lengua española, pues dio la casualidad de que hablamos del ritmo y él sabe mucho de ritmo. De hecho, este ritmo de la canción es una milonga y Jorge Drexler tiene una parte de una charla TED
explicando la historia de ese ritmo, cómo se introdujo en la música. Es un gran entendido. Me pareció que nadie mejor que él para darnos pie a hablar del ritmo. Perfecto. Bueno, Victoria, tenemos muy poquito tiempo, pero sí 3 cuestiones mínimas. Uno, el ritmo del lenguaje. Estamos muy acostumbrados a pensar en el ritmo de la música. Mira, esta que estamos escuchando de fondo, pero ¿es lo mismo el ritmo musical que el lingüístico? Pues mira, en la forma evidentemente no, pero en el fondo sí. Y porque en los dos casos se trata de interpretar ciertas características de la señal y agruparlas mentalmente para que formen un patrón que se repite en el tiempo. La ventaja que tiene la música es que lleva más tiempo, tiene más tradición de estudiar el ritmo y diferenciarlo muy bien del tempo y de la melodía. En el habla todo eso está un poquito entremezclado. Laura, dispara. Sí, entonces, Victoria, entiendo que a veces nos equivocamos al decir que alguien tiene un ritmo muy lento o muy rápido al hablar, ¿verdad? Porque eso no sería ritmo, sino velocidad de habla. Claro. Por eso decía lo de que la música lo tiene muy bien separado. Eso sería velocidad de habla, que es el equivalente al tempo en la música. Están relacionados, hay una influencia de la velocidad de habla sobre el ritmo, pero son conceptos distintos. La música nos sirve mucho para entender la diferencia entre las dos cosas. Sí, se puede interpretar algo poco rítmico en modo alegro, ¿no? Y estaríamos cambiando una cosa y la otra, ¿no? Bueno. Efectivamente, podemos tener un mismo ritmo de 2x4 en andante, alegro, presto, o un ritmo de 4x4, que sería pues más animado si queremos, pero también puede ser más o menos lento. Claro. Entonces, Victoria, ¿de qué depende el ritmo del lenguaje? Pues esta es una pregunta a la que no hay una respuesta clara todavía que ofrecer. Hay teorías y hay evidencias experimentales, pero en general podemos decir que el ritmo en el lenguaje depende, como en el ritmo en la música, de una estructura de eventos que suceden regularmente a lo largo del tiempo. La pregunta es cuáles son esos eventos. Bueno, pues hay una corriente de estudios sobre ritmo lingüístico que defiende que lo que percibimos como rítmico es la sucesión temporal entre vocales y consonantes. Esta teoría es muy atractiva porque es muy fácil entenderla. Todos sabemos lo que es una vocal, todos sabemos lo que es una consonante y todos podemos entender intuitivamente que hay vocales más largas si hay un diptongo, vocales más breves si no tienen acentos, si son átonas. Y podemos entender que esa diferencia de duración entre unos segmentos vocálicos que son muy perceptibles, muy salientes, y los consonánticos, que es lo que pasa en medio, pues determine que las emisiones tengan un determinado ritmo u otro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que como en lingüística suele suceder, hay otras teorías, no solo una. Hay otras que defienden que el ritmo viene determinado por diferencias tonales. Pero claro, ¿qué pasa con el tono? Pues que también es el que marca la entonación y el acento. Y ahí ya tenemos muchas cosas que se entremezclan. Lo que os comentaba al principio, la diferencia entre el ritmo lingüístico y el ritmo musical es que en la lengua todo se mezcla mucho más. Y luego hay una tercera corriente que dice que todos esos parámetros se relacionan entre sí. Ajá. Bueno, me lo voy a tomar como un aperitivo, Laura y Victoria, a ver si es posible en alguna ocasión hablar con más tiempo contigo, porque del DNI que nos ha presentado Laura de tu dedicación profesional me llama mucho la atención esto de psicolingüística y, por supuestísimo, los estudios de trastornos del lenguaje con déficits de audición y de dislexia. Muy interesante esta reflexión. Pues cuando queráis. Nos comprometemos a más adelante tener alguna charla más tranquila, más sosegada y con más tiempo contigo. Victoria Marrero, muchísimas gracias por atendernos en directo este ratito de radio en Radio Castilla-La Mancha. Buenas tardes, noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Y Laura, lo mismo te digo, ha sido breve, pero me ha encantado la charla con Victoria. Gracias por proponérnosla como invitada y seguro que vuestros alumnos y o profesores disfrutaron mucho con su charla. Gracias, Laura, un saludo.
Gracias a vosotros, hasta la próxima. Bueno, 2 minutos para las 9 de la noche, aquí lo vamos a dejar, que llega ya el fútbol, tenemos jornada de Champions, juega el Sevilla, juega el Real Madrid, en unos segundos estamos ya con los compañeros de Castilla-La Mancha en juego. Nosotros mañana más, a las 8, Castilla-La Mancha a las 8. Gracias por estar ahí como cada día, hasta mañana, adiós.